Bueno, el día de hoy vamos a ver fractografía y podríamos decir que es el primer análisis de falla que todo el mundo lleva a cabo. Es el método de análisis más común. ¿Y en qué se basa este análisis? Se basa en analizar la superficie de fractura y determinar cuál fue la mecánica por la cual falló. Pero además dónde comenzó, cómo se propagó y dónde terminó. Y básicamente es muy barata y casi en cualquier pieza se puede realizar. Y lo que intenta hacer la fractografía es intentar hacer ¿cómo se llama? Un rewind, un regreso de lo que le pasó a la pieza durante la fractura o su funcionamiento. O sea, la primera parte va a ser el análisis macroscópico. Para esto no necesitan más que observar su pieza, sin una lupa, sin un microscopio, sin nada por el estilo. Y lo que vamos a intentar identificar es alguno de estos patrones. Los patrones verán que está el de tensión, el de bending, que sería flexión, el de reverse bending, que sería doble flexión en dos direcciones, esta en direcciones aleatorias de flexión o está rotando el plano de flexión, y la última de torsión. ¿Cuáles son las características o las diferencias entre una y la otra? Bueno, en la de tensión lo que vamos a estar observando alrededor de la pieza va a ser ya sea estiramiento o la famosa estructura copa-cono. Es lo que estaríamos buscando. Además de este patrón, vamos a estar buscando por ahí que se forme como un ojo, la clásica copa-cono, y ese sería nuestro primer indicador para qué es tensión. Cuando lleva la superficie por arriba, yo estaría buscando ese tipo de cosas. La segunda, si es bending, que sería flexión, estaría observando que la pieza está de alguna forma dividida a la mitad. En ocasiones también se forma un tipo ojo dentro de la pieza, pero singular de flexión sería que la pieza está más o menos dividida a la mitad, donde hay una zona en la que está sometida a compresión y otra que está sometida a tensión. En una esperaría ver la estructura copa-cono, en una mitad de la pieza, y en la otra mitad esperaría ver abarrilamiento u otro tipo de fenómenos. Cuando es bidireccional, lo que voy a ver son dos direcciones de propagación. Si nosotros agarramos un clip y lo flexionamos en ambos sentidos, lo que vamos a estar viendo es este patrón en donde el crecimiento de la grieta se da por arriba y por abajo. Y bueno, en este de aquí es un poquito difícil de distinguir uno que es cuando es una flexión bastante compleja con respecto a la que es tensión pura, porque lo que vamos a hacer es tensión por todos lados dependiendo de cómo hicieron la flexión. Y por último, el corte a 45, que es característico de torsión. Todas las piezas que cortan a 45 grados su fractura normalmente se supone que es una torsión. Incluso si la pieza fractura de esta forma, en los dientes o la forma de la fractura vería estos ángulos a 45 grados. Algunas piezas un poquito más frágiles, pues se verá este tipo de patrones como tipo escalera. Y si yo observo la superficie de fractura por encima, de alguna forma tendría que ver como una telaraña que parte del centro de la pieza o en forma de torbellino que se enrosca hacia el centro. Yo esperaría ver ese tipo de patrones en su fractura. Ahorita desde el primer momento ustedes intentarán observar este tipo de cosas en su pieza. Y lo siguiente, una vez que ya observan la pieza por encima, vamos a ver las zonas de la superficie de fractura. Hay una clasificación, claro, que se llama la clasificación ingenieril dúctil frágil, o es dúctil o es frágil. Y bueno, esa clasificación se va a quedar muy corta para términos de la fractografía. La mayor parte de las fracturas son tres zonas las que vamos a estar identificando. La primera zona que va a ser el inicio de la fractura, que normalmente es una zona plana, una zona en donde la grieta creció una pequeña porción inicial de la pieza y luego sigue la zona de propagación. La zona de propagación se va a basar en las famosas marcas de playa o el crecimiento de la grieta paulatinamente, poco a poco a través del tiempo, y luego va a llegar al final de la fractura. El final de la fractura normalmente viene acompañado de una deformación plástica, de un estiramiento de la pieza o de algún otro tipo de deformación que se va a observar ahí en nuestra superficie de fractura. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, por aquí, por ejemplo, hay algunas fotografías. Por supuesto, en el proyector no se ve bien, pero por acá se podría ver el inicio de la fractura, que es esta zona. Una de estas grietas probablemente haya sido la inicial. Luego está la zona de propagación, que es bastante grande. Y, perdón, al revés, ¿no? Esta zona de acá, la zona plana, alguna de estas zonas, ya sea la de arriba o la de abajo, sería el inicio de la fractura. Se propaga y esta zona donde ya se ve abarrilamiento, no sé si lo alcancen a ver,
se ve más inflado. Este sería el final de la fractura. Por acá, creo que por acá hay otras que se alcanzan a distinguir. Normalmente aquí se marca el inicio de la fractura, en esta zona. Esta es la zona de propagación y este es el final de la fractura. Verán que hay tamaños de todo tipo de tamaños en cuanto al inicio, propagación y final de fractura. Ustedes les voy a pedir que tomen una foto de la superficie de fractura macroscópicamente, lo mejor que puedan, y que me identifiquen esas tres zonas. No tienen que aparecer las tres. Es probable que nada más aparezcan dos o solo aparezca una, dependiendo de su tipo de material y el tipo de fractura que tengan. La siguiente que van a estar buscando en su pieza es algo que se le conoce como la fluencia lenta. Si yo a una pieza no la someto a su esfuerzo de cedencia, es decir, si no la someto a un esfuerzo suficiente, pero la dejo mucho tiempo sometido a un esfuerzo como un poste de estos, ¿qué le va a pasar al poste después de mucho tiempo? Se va a deformar plásticamente. Es decir, debido a un esfuerzo continuo y ciclos de temperatura en la pieza día y noche, por ejemplo, el sol y la luna y todo este tipo de cosas, va a ocurrir que la pieza se va a flexionar, se va a deformar plásticamente, incluso sin haber llegado al esfuerzo de cedencia. Yo estaría esperando, si ustedes tienen ese tipo de piezas, que ustedes muestren, hubo creep o fluencia lenta debido a los ciclos de temperatura. ¿Qué más vamos a estar buscando en nuestra fractografía? La dirección de agrietamiento. La dirección de agrietamiento va a ser el segundo testigo para saber cuál es el esfuerzo en el cual se aplicó la fractura, bueno, con el cual se fracturó la pieza. ¿Cómo distingo que una pieza fue sometida a compresión? Si fue sometida a compresión y falló por esto, lo primero que voy a intentar identificar es esto que se le llama el buckling. Cuando una pieza larga se somete a compresión, normalmente se flexiona en el centro hacia un lado. ¿Qué otra cosa? Si la pieza es muy frágil, por ejemplo el concreto, las grietas crecen casi verticalmente, crecen de arriba hacia abajo, si es compresión. Y una pieza que es un poquito más plástica, o tiene un poquito más de deformación plástica, ¿qué le va a suceder? Se va a barrilar, se va a hacer gordita. Y además todas las grietas, se fijan, casi todas son verticales. Yo estaría intentando buscar esto en mi pieza de forma macroscópica. Entonces no nada más voy a fotografiar la superficie de fractura, sino voy a tomar la fractura de perfil para ver qué tipo de características tienen las grietas que estoy observando. ¿Qué más vamos a observar por ahí? Bueno, ahí están algunas de las piezas. Estas son las piezas sin la compresión y cuando se comprimen les pasa esto. Este sería el concreto. Es una prueba clásica en construcción, la prueba de compresión de concreto. Y esta, por ejemplo, es una pieza metálica y verán que esta se abarrila, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. Lo siguiente sería cómo distinguir un esfuerzo de tensión. De nuevo va a haber esta constricción, esta formación del cuello en la pieza que se va a hacer más delgadita debido al estiramiento. Algunas piezas que no son tan plásticas, que no tienen tanta deformación plástica, pues van a sufrir un corte, pero vean que el corte es muy distinto a lo que le pasa en compresión. En compresión el corte sería vertical, en tensión sería horizontal totalmente. Algunas piezas cortan en qué? En 45 grados. ¿Cómo distingo si fue torsión o si fue ¿cómo se llama? Tensión pura. Muy simple, ok, los ángulos a 45 coinciden cuando es torsión, coinciden todos en la misma dirección, es decir, todos están en 45 hacia el mismo lado, mientras que cuando es tensión, es probable que uno esté a más 45 y el otro esté a menos 45, que se forme una V, ¿cierto? En la pieza, si yo veo la pieza de perfil, vería que en la parte de atrás, como espejo, estaría la fractura del otro lado. Entonces tendría un ángulo a 45 de un lado y el otro a menos 45. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Mientras que si es pura torsión, todos estarían en la misma dirección, más 45, más 45. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, ¿qué otra cosa vamos a estar observando? Bueno, esta es la más conocida por ustedes, es la que más han observado, la falla por tensión, y se forma la famosa copa cono, ¿cierto? Y bueno, si hay mucha deformación plástica, pues va a estar en las orillas, y algún lugar de esto será el inicio de la fractura, y listo. Bueno, ¿cuál es la otra? La flexión. ¿Qué sucede en la flexión? Normalmente cuando nosotros flexionamos una pieza, la parte de abajo, por ejemplo, si aquí la carga se aplica de arriba hacia abajo, la carga va a hacer que la parte de abajo esté sometida a tensión y la parte de arriba a compresión. ¿Cuál es la primera que falla? La de abajo. Normalmente todos los materiales soportan más en compresión que en tensión. Entonces se van a mostrar estas grietas. Se fijan otra vez, aquí parecería que es un ángulo a 45, pero otra vez está a más 45 y la última grieta está a menos 45. No coinciden
las direcciones del ángulo. Una está en una dirección hacia la derecha, podríamos decirle, y la otra está hacia la izquierda. Eso me indicaría que no fue torsión. Y es más, si hay más grietas con distintas direcciones, es probable que haya sido flexión. Yo estaría buscando este tipo de patrones. ¿Qué más estaría observando en mi pieza? Bueno, si yo tengo mi pieza recta y hubo flexión, una parte de abajo, por ejemplo, va a estar más corta y la parte de arriba va a estar más larga, va a estar sometida a dos esfuerzos, compresión y tensión al mismo tiempo. ¿Cómo se ve en algunas piezas un poco más frágiles? Así. Básicamente se distinguen dos zonas. Se dan cuenta, a la mitad de la pieza se ve la división. La parte de arriba y la parte de abajo se distinguen dos zonas. No sé cuál estuvo a tensión y a compresión, pero lo que sí sé es que se distinguen dos zonas. Probablemente haya sido flexión, el esfuerzo que se aplicó aquí. ¿Cierto? Bueno, la siguiente sería la torsión. ¿Qué estaríamos viendo en torsión además del ángulo a 45? Bueno, que todos los ángulos coinciden en la misma dirección. Todos están en la misma dirección, como si fuera un remolino alrededor de la pieza. Todos coinciden con el ángulo. Además veríamos el ángulo de torsión, así se le llama, ángulo de torsión. ¿Qué significa el ángulo de torsión? Que si hay alguna línea recta sobre la pieza, pues se va a ver ligeramente girada o rotada. Por ejemplo, en esta, ¿no? Se dan cuenta, no es totalmente recta, se puede distinguir un poquito la zona como se va haciendo hacia una orilla, va girando un poquito alrededor de la pieza y ese sería el ángulo de torsión. No está completamente recta la grieta, está un poquito rotada, ¿sí? Y bueno, esta es la idea, ¿no?, del ángulo de torsión. No se ve recta la fractura, se va viendo poco a poco cómo la pieza se fue deformando. Y eso en algunas piezas se distingue. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a estar intentando observar por ahí? Este tipo de fracturas. En algún punto de apoyo se fractura justo a la mitad como si fuera boca de cocodrilo. Ese es uno característico de corte, esfuerzo de corte. Por ejemplo, en un tornillo, si yo le aplico un esfuerzo de corte característico, el mayor esfuerzo se aplica justo a la mitad de la pieza y se va a abrir como si fuera boca de cocodrilo, justo a la mitad. Es el otro tipo de esfuerzo que vamos a estar observando y por el cual, bueno, normalmente además de este, si hubo flexión excesiva, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar las grietas de lado, ¿no? Entonces, eso sería característica de un esfuerzo excesivo de corte, ya sea que la pieza se parta a la mitad o que empiecen a crecer grietas alrededor del punto de apoyo. Habría que distinguir cuál fue de todas estas. Sale. La siguiente parte, bueno, la clasificación dúctil frágil. Solamente algunas piezas se pueden caracterizar 100% dúctil la fractura y 100% frágil. De hecho, la transición dúctil frágil se usa más para aceros y cuestiones que tienen que ver con enfriar un material hasta que la pieza falla frágilmente. Pero bueno, ¿cómo vamos a distinguir una superficie de fractura 100% dúctil? Normalmente la zona dúctil va a mostrar en las orillas deformación plástica, ya sea estiramiento o barrilamiento, pero además la superficie de fractura se va a ver muy rugosa, es decir, va a tener un gran contenido de brillo, está rugosa por ahí, por decirlo. ¿Y qué pasa con la zona frágil? Pues si la observo a detalle, las zonas frágiles tienen como si fueran hojuelas de cornflakes, zonas planas, como si fueran escalones, uno tras otro. Es decir, no se va a ver rugosa la pieza, brillosa, se van a ver zonas planas como si fuera un cristal que se cortó a la mitad. ¿Qué otra cosa vamos a tener intentando observar? Que no hay, la mayor parte de las veces no hay deformación plástica en las orillas. Simplemente la pieza fractura como si fuera un vidrio de un solo golpe y las grietas propagan rápidamente en todas las direcciones. Y esas rápidas propagaciones son las que provocan estos escalones que se ven sobre la superficie de fractura. Es muy característico ver dos fracturas 100% dúctiles y frágiles. Yo no les voy a pedir que la clasifiquen. Si me ponen el reporte, fue dúctil la fractura, está padre. ¿Y dónde está la zona de inicio? ¿Dónde está la zona de propagación? ¿Dónde está el final de la fractura? ¿Cuál fue el esfuerzo que se aplicó? Todas esas cosas tienen que mostrar ustedes. Sale, desde el punto de vista microscópico, ¿cómo determinamos el inicio de fractura? Ok, el inicio de fractura normalmente está acompañado de líneas radiales que se alejan de la zona de inicio de fractura. A estas marcas se les llama, ¿cómo se llama? Marcas de chevron. ¿Qué son las marcas de chevron? Donde inicia la fractura, se propagan radialmente hacia el exterior de la pieza, como si fuera una telaraña, ¿no? Salen rayos de luz que marcan hacia dónde converge el inicio de la fractura. Ustedes, si tienen marcas de chevron, me tienen que poner cuáles son marcas de chevron y dónde inició la fractura, etcétera. La siguiente parte, por ejemplo, aquí no se distingue mucho, pero podríamos decir que esta es la zona de inicio de fractura porque las líneas todas intentan converger en esa dirección, ¿cierto?
¿Qué otras cosas vamos a estar observando? Estas curvas radiales. Se dan cuenta, las marcas de chevron todas se separan y no son paralelas entre sí. Tampoco crecen radialmente como estas de acá. ¿Cómo se llama a las curvas que crecen radialmente alrededor del inicio de fractura? Se llaman las líneas de fatiga. También les llaman marcas de playa, beach, camshell, como si fueran estrías de una concha de mar. Todos estos nombres se les da a las marcas de playa. ¿Cuál es la característica de las marcas de playa? Pues son círculos concéntricos alrededor del inicio de la fractura. Aquí, ¿cuáles serían las marcas de playa? Pues serían estos circulitos que están formando alrededor de la superficie de fractura y marcan el inicio de la fractura, que fue más o menos por aquí. Muy importante, si ustedes tienen marcas de playa, pues claramente hay fatiga y casi en todas las piezas hay fatiga. No quiere decir que sea algo característico o por eso haya fallado la pieza. Siempre dicen, no, pues falló por fatiga. No, no fallan las piezas por fatiga. Las piezas fallan por alguna razón y la grieta se propaga por fatiga, lo cual es diferente. ¿Qué quiere decir? Que no fue de un solo golpe que se fracturó la pieza, sino que se agrietó, perdón. Se le siguió aplicando el esfuerzo, la zona propagó por fatiga y después falló críticamente. ¿Sale? ¿Qué otras cosas vamos a estar intentando buscar? Estas marcas que se llaman las marcas de ratchet. ¿Qué son las marcas de ratchet? Cuando las zonas de fatiga, estas marcas de playa, van creciendo y tocan la superficie, si hay un defecto superficial, va a crecer rápidamente una fractura en esa zona. Entonces, cuando la zona de propagación toca la superficie y hay defectos superficiales, crecen grietas grandes sobre la superficie de fractura. Estas marcas se les llaman las marcas de ratchet. Se dan cuenta, están las curvas, las zonas curvas de las marcas de playa. Cuando estas marcas de playa tocan la superficie y hay un defecto superficial, crecen estas grietas grandes que son las famosas marcas de ratchet. Una de estas puede ser el inicio de la fractura. ¿Cómo lo corroboraría? Con las marcas de chevron. Se dan cuenta, las líneas concéntricas más o menos crecen por esta zona. Y de alguna forma estaría buscando una o dos o tres marcas de chevron que me indiquen que esta fue la zona de inicio de fractura. Sin embargo, conforme va propagando hacia la fractura, ¿qué va pasando? Va haciendo más marcas de ratchet. Yo las podría confundir con el inicio de la fractura. Esa sería una cosa importante. Por ejemplo, esto sería la forma clásica de una fractura que tiene muchos defectos superficiales. Con poquitos defectos probablemente tenga una sola marca y una de estas sea el inicio de la fractura. Si tengo dos, pues una de estas es el inicio y la otra es la marca de ratchet. Y si propaga la pieza y hace muchas fracturas, muchas marcas de ratchet, pues quiere decir que tiene muchos defectos superficiales. Y cada vez que pasa la superficie, perdón, las marcas de playa por ahí, la fatiga, estas grietas propagan rápidamente y hacen estos cortes que se llaman marcas de ratchet. Bueno, por ahí se ve más o menos cuál es la idea. Por ahí en alguna de estas zonas fue el inicio de la fractura. Por aquí se ve una, dos o tres marcas de ratchet. La zona de propagación en esta zona, y se fijan, esta parte es la zona final de la fractura, donde se deformó plásticamente y ya no soportó el esfuerzo la pieza. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar para el análisis microscópico? Bueno, ya vamos a utilizar ahí una lupa. Van a traer el estereoscopio de allá abajo con Fermín y van a hacer su fractografía. Para eso ya van a tener que tener limpia su pieza. No me voy a enfocar mucho en la parte de la limpieza. Ahí ustedes en su clase de teoría probablemente les trabajen la parte de limpieza. ¿Con qué se limpia normalmente su pieza? Pues si tiene aceite, con un solvente orgánico. Si es algo acuoso, probablemente con un ácido débil o alguna cosa por el estilo. Es muy importante limpiar su pieza para empezar el análisis microscópico. ¿Por qué es importante? Porque si no limpian bien la superficie de fractura, lo único que van a estar viendo son óxidos o grasa o mugre de su pieza. Una vez que hacen su limpieza correspondiente, normalmente nosotros vamos a estar utilizando algún ácido o lo que tenga Fermín allá abajo, si es alcohol como disolvente orgánico, acetona, lo que ustedes consideren ahí. Les voy a decir, ingenieros, ingénienselas y limpien su pieza lo mejor posible. Una vez que hagamos el análisis microscópico, lo observamos al microscopio y vamos a intentar buscar esto que es el clivaje. ¿Qué es el clivaje? Bueno, si yo observo en el microscopio sobre la superficie de fractura zonas planas, a esto le llaman como si fueran hojuelas de cornflakes o escalones. Esto sería característico de una fractura frágil, pero además, o de una zona donde está la zona frágil de la fractura. Pero además, estas zonas planas grandes que se observan aquí, como si fueran grandes planicies, que son el clivaje,
son evidencia de fracturas transgranulares. ¿Qué quiere decir? Que la estructura cristalina se cortó a la mitad. Los granos los partí durante el transcurso de la fractura. Intergranular significaría que se fue por el borde de grano. Vamos a ver que esos son otro tipo de marcas que se llaman marcas de río. Entonces, estas marcas de clivaje solamente se observan a nivel microscópico. No se vale poner una foto macroscópica y decir, ahí se ve el clivaje. Claro, se ve ahí las hojuelas de cornflakes, se ve frágil la fractura. No, se ve hasta el punto de vista microscópico. Si no es el microscopio óptico, probablemente el microscopio electrónico. ¿Cuál sería el siguiente? Esto sería más una característica de una fractura dúctil. Se ve como si fuera la superficie de la luna llena de cráteres y se ve montañosos o muchas zonas como si fuera una telaraña. Se ve muy diferente a la otra fractura, ¿cierto? Y en algunas zonas se logra ver como si fuera un cráter, que realmente son pequeñas zonas copa-cono, en donde la pieza falló de forma dúctil. Es decir, se resistió al paso de la fractura y deformó plásticamente al material. ¿Qué estaremos buscando en el microscopio electrónico? ¿Qué hay adentro de estas zonas copa-con? ¿Qué es lo que provoca que se forme o que inicie la fractura dúctil en su pieza? En algunas ocasiones van a ver que hay inclusiones, que hay óxidos, que hay impurezas, arrastramiento de arena, yo qué sé. ¿Qué otra cosa vamos a buscar desde el punto de vista microscópico? El estriamiento. ¿Qué es el estriamiento? Se dan cuenta, parecen marcas de playa, pero son a nivel microscópico. Y de nuevo son característicos de las fracturas transgranulares. Es la estructura cristalina cortándose a la mitad. Entonces en las zonas planas, cuando los llevo a altos aumentos, en el microscopio electrónico voy a intentar buscar el estriamiento. Nunca van a ver el estriamiento si no limpian bien su pieza. Entonces tienen que quitarle todo el óxido. Ahí tenemos la tina de ultrasonido con algún ácido débil que tengamos a la mano. Hay que limpiar su pieza justo antes de verla al microscopio. Sale la siguiente, las marcas de río. ¿Cómo se ven las marcas de río? Sobre la superficie de fractura a nivel microscópico se van a ver estas marcas de río. ¿Qué son las marcas de río? Cuando está propagando la fractura y se topa con alguna inclusión, se acumula como si fuera en un sismo, se acumula la energía en esa zona y después se libera rápidamente. Al momento de liberarse rápidamente genera estas marcas de río. Y normalmente las marcas de río se propagan en forma intergranular en los bordes de grano. También estarían ustedes evidenciando si hubo marcas de río en su pieza. ¿Qué buscaría yo en el microscopio electrónico? ¿Qué hay al inicio de una marca de río? Porque ahí seguramente habrá una inclusión, algún defecto, porosidad o algo por el estilo. Y por último, el análisis químico. En el microscopio electrónico se puede llevar a cabo análisis químico para ver posibles impurezas que hay en su pieza. Todo eso lo vamos a hacer cuando vayamos al microscopio electrónico. Vamos a analizar algunos puntos si les interesa. Si ven algún defecto, vamos a intentar ver qué hay ahí. ¿Dudas, preguntas de cómo realizar la fractografía?